buenas tardes, esto es Doctor Responde, gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Vamos a hablar acerca de las intoxicaciones, pues llega diciembre, llegan las fiestas y con esto pues llega esta situación, este problema. Para desarrollar este tema hemos invitado a la doctora María del Rosario Rojas, ella es toxicóloga clínica de nuestra institución. Doctora, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y cordial saludo para todos nuestros oyentes. Bueno, doctora, hablemos de cuáles son esos riesgos que tienen las personas en esta temporada de diciembre de intoxicación, que se incrementan, porque no quiere decir que no existan durante el resto del año. Ok, pues tenemos que las que más frecuentemente se presentan en esta época decembrina son las intoxicaciones alimentarias, de las cuales he hablado anteriormente, las intoxicaciones por alcohol adulterado, las intoxicaciones por depresores del sistema nervioso central con efectos delictivos que vendrían siendo las benzodiazepinas y lo que son las intoxicaciones por fósforo blanco que corresponden a la pólvora. Precisamente, doctora, acerca de la pólvora, alguien preguntaba en estos días, ¿cómo es eso que uno puede intoxicarse por pólvora? ¿Por ingerirla, por contacto? Claro, entonces existen tres formas de intoxicarnos por pólvora. La primera que tenemos es por vía oral, en intento suicida principalmente. Entonces en esta consiste que la persona voluntariamente va a consumir su tote, su diablito, el volcán, incluso las chispitas mariposas, y estas se han visto que tienen contenido fósforo blanco. Entonces al ingerir estas con fines suicidas, generan inicialmente una sintomatología gástrica, posteriormente un sangrado y finalmente una falla multiorgánica que si no tiene el manejo adecuado puede terminar en la muerte. La otra vía va a ser a través de la piel, entonces tenemos esas personas que han sufrido quemaduras por la pólvora y no tienen inmediatamente el lavado exhaustivo que se debe hacer de la herida, entonces se va a absorber este tóxico y nos va a generar una intoxicación. Y finalmente la vía respiratoria, que es obviamente el humo que genera la pólvora como tal. Si digamos le inhala a alguien que puede ser más sensible, por ejemplo que tenga un asma, va a desarrollar síntomas irritativos que también le puede generar cuadros respiratorios. ¿Cuáles son precisamente esas manifestaciones cuando hay una intoxicación por fósforo blanco? Entonces ahí depende nuevamente de la vía de la vía de contacto por la cual se tiene el fósforo blanco. Entonces tenemos que si es por vía oral, entonces lo primero que se va a manifestar es gastrointestinal, es decir, vómitos, dolor de estómago. Hay una característica de este vómito que no siempre se presenta, pero sí se ha referido, y es que es un vómito que es fosforescente, tiene una coloración especial. Y además en algunos casos se ha descrito que puede generar como un vómito como con vapor, lo refieren, ¿listo? Después de esto se puede producir mucho sangrado. Este sangrado va a ser una hemorragia que se genera principalmente a nivel de la boca y pues de todo el tracto del esófago y el estómago. No siempre está asociado con efecto corrosivo, es decir, que pueda generar perforación, pero sí se han descrito casos. A nivel de la piel, lo principal va a ser una quemadura, son quemaduras bastante agresivas, como lo podemos ver a diario pues, en los noticieros. Y por vía respiratoria, principalmente síntomas irritativos como lo son la tos, el lagrimeo, sería lo principal que podríamos observar. ¿Cuál sería esa atención inmediata que se puede prestar en caso de una intoxicación por pólvora? Bueno, entonces, si es por vía dérmica, a través de la piel, lavar inmediatamente con agua. Se recomienda que sea agua fría y exhaustivamente, no se recomienda mezclar con jabón, porque el jabón nos puede aumentar como esa lesión de la quemadura, entonces utilizamos solamente agua. Algunas veces referían que también se podía usar bicarbonato, pero realmente lo que se ha visto con evidencia es solo agua, lavar abundantemente y traer inmediatamente al servicio de urgencias. Si digamos tiene contacto con los ojos por vía respiratoria, entonces hacer igualmente una irrigación, es decir, un lavado ocular con abundante agua. Y en el caso de que sea por vía oral, no está indicado inducir el vómito, sino acudir inmediatamente al servicio de urgencias para que pueda tener el manejo especializado. Bueno, doctora, nos preguntan por acá desde Facebook, dicen, ¿la combinación de alcohol y energizante puede generar intoxicación? Claro que sí, de hecho es muy frecuente
porque tenemos que el alcohol de por sí es cardiotóxico. ¿Qué quiere decir esto? Que genera unas toxinas específicas para el corazón. Y al combinarlo con un energizante que también nos aumenta la frecuencia cardíaca, es decir, las pulsaciones, entonces lo que hacemos es sobrecargar este corazón, hacemos que aumenten esas palpitaciones y esas palpitaciones nos pueden llevar a algo que se llama arritmia, que es un ritmo irregular de la frecuencia cardíaca, y eso finalmente nos puede conducir a un paro. Entonces es altamente tóxico, no está recomendado. Y si aparte lo combinamos con cocaína, triplicamos ese riesgo de toxicidad. Bueno, doctora, pero digamos que también en las situaciones, precisamente ahora que estamos hablando del alcohol, y es cuando se ingiere licor adulterado. Claro, en esta época digamos que se tiene la teoría de que se aumentan las intoxicaciones por metanol. Esto puede ser en parte cierto, en parte no, y es ¿por qué? Porque cuando hablamos de alcohol adulterado, nos referimos es un alcohol en el cual hubo una alteración en su composición química, esto con el fin de rendirlo, como para hablarlo en palabras coloquiales, y al rendirlo, entonces lo que hacemos es de que se tiene menor concentración de alcohol etílico, digamos, bueno. Pero entonces no sería la opción de los traficantes pues intoxicar a todo el mundo, porque si todo el mundo se muere, pues no van a tener luego a quién vender. Entonces lo que se hace es que por lo general se mezcla con alcohol, el que utilizamos, el alcohol antiséptico. Entonces lo que las personas van a tener es una, digamos, una borrachera, la peor de sus vidas, es como normalmente la refieren los pacientes, pero en algunos casos sí se ha podido ver de que lo mezclan con alcohol industrial, que es el metanol, y este pues decimos que es el alcohol malo, este nos puede causar ceguera, incluso nos puede causar la muerte. Entonces es importante que si vemos que si estamos tomando alcohol y tenemos alguna sintomatología que no es frecuente cuando consumimos alcohol, acudir inmediatamente al servicio de urgencias para poder hacer las pruebas, las muestras, hacer el examen clínico y poder definir si se trata de un metanol o no. Bueno, doctora, precisamente nos preguntan a través de redes cómo se puede reconocer cuando hay una intoxicación por alcohol adulterado. Bueno, entonces lo primero es que vamos a tener todos los síntomas normales de cuando alguien está ebrio, que es la dificultad para hablar, la dificultad para caminar, el dolor de cabeza, la somnolencia, que es importante que se vuelve más somnoliento de lo que normalmente se pondría. Por otro lado, se pueden tornar muchos más agresivos. Y finalmente tenemos algo que es como las alteraciones que podemos tener a nivel visual. Esto no es característico cuando uno consume alcohol, digamos, que no esté adulterado. Entonces es importante, si tienen alguna alteración visual, como que ven puntos negros o ven como mosquitas, esto es un signo de riesgo como para consultar inmediatamente. ¿Y qué tan pronto se pueden presentar esos síntomas, doctora? Ahí viene la dificultad, estos síntomas no son inmediatos, por lo general vienen presentándose en un promedio de 6 a 12 horas posterior a la ingesta. Por eso siempre se recomienda que a la hora de consumir alcohol no sea siempre hasta la embriaguez, que siempre sea en un lugar donde se sepa que el expendio es legal, que siempre se revise como la etiqueta, el sellado que tengan las botellas de alcohol, y si se nota algo inusual, consultar inmediatamente, porque pues digamos que eso nada más lo podemos detectar por la clínica ya en un servicio de urgencias. Nos pregunta Alejandra desde Facebook, ¿cómo se identifica la intoxicación por pólvora nuevamente? Ok, entonces nuevamente depende de la vía por la cual se esté en contacto con la pólvora. Si es por vía respiratoria, entonces principalmente lo que son síntomas como tos, el lagrimeo. Si es por vía dérmica, pues a través de la piel vamos a tener las quemaduras, y si es por vía oral, principalmente síntomas como vómito y dolor abdominal van a ser los principales síntomas que vamos a tener inicialmente. Si este, por ejemplo, se presenta en un niño y no nos dimos cuenta que ingirió de pronto ese tote, ese diablito, ¿qué reacción y cuánto tiempo se demora para pues, saber cómo acudir o en qué tiempo acudir al especialista? Bueno, ahí tenemos un problema, y es porque la intoxicación por fósforo es altamente letal. Entonces tendríamos un promedio de 24 horas para alcanzar a cómo identificarlo. En estas 24 horas se van a desarrollar 3 etapas. Entonces tenemos la primera, que son los síntomas intestinales.
Posteriormente vamos a tener una fase que es como la fase asintomática y posteriormente vamos a tener la falla hepática, que es el órgano en el cual más se va a intoxicar, por decirlo de alguna manera, y después de que ya está la falla hepática, sigue toda la falla del resto de los órganos y si no se actúa, pues vamos a tener finalmente la muerte. ¿Por qué? Porque entonces aumentamos el potasio, si se me aumenta el potasio, eso me aumenta el riesgo de generar problemas del corazón, tenemos un problema con el sodio, entonces si hay problemas con el sodio también se me afecta el corazón, se me afectan los riñones, tenemos también una disminución del calcio, entonces afecta nuevamente corazón, entonces son muchos los sistemas que se ven alterados si no se actúa rápidamente. ¿Y todos los sistemas se ven alterados en cualquier tipo de intoxicación, doctora? ¿O hay algunos que afecten directamente a un órgano específico? Hay algunos que afectan un órgano específico, todo depende también del tipo de sustancia, de la dosis. En toxicología va muy de mano de la dosis, ahí sí como decía Paracelso, el padre de la toxicología, todo es tóxico, nada es tóxico, todo depende de la dosis y eso se cumple pues como regla de oro y también pues toca ver el tiempo de exposición y el tiempo en el cual llega aquí a la clínica para poder brindar los primeros manejos. Pero digamos que en cuanto al hígado, que es específico para fósforo blanco, siempre tenemos algunos diagnósticos diferenciales, como lo son el hierro y el acetaminofén, que podrían tener un cuadro inicial similar. Preguntan a través de redes, después de la intoxicación, ¿qué consecuencias puede traer a la salud de la persona que ha sufrido esta intoxicación? ¿Por cuál específicamente? ¿En general? En general. Pues hagamos la diferenciación, doctora, ¿para qué? Ok. Entonces, digamos que si es por los tres temas que estamos viendo el día de hoy, entonces si es por fósforo blanco, si una vez se resuelva, digamos, el cuadro agudo, se ha visto que pueden quedar con fibrosis hepática, es decir, como una cicatriz en el hígado, por así explicarlo. Y esta cicatriz puede durar incluso un mes y después habría una resolución completa, se ha descrito, en caso de que se haga el manejo y la persona logre sobrevivir. Si es por metanol, digamos que una vez se resuelva la intoxicación, pues no debería terminar con ningún tipo de secuela, a no ser de que no se haya actuado rápidamente. Y en el caso de las benzodiazepinas, que son con fin delictivo, también una vez resuelta la intoxicación no debería quedar con una secuela, a no ser de que la persona estuviera expuesta diariamente a la sustancia, es decir, ya en un consumo ya con fin recreativo. Precisamente, doctora, eso de las benzodiazepinas, ¿cómo funciona? ¿Cómo actúa en nuestro cuerpo? Porque eso es como no solamente en esta época de diciembre, sino a lo largo de todo el año cuando tenemos problemas tan altos de delincuencia. Listo, pues este es un medicamento en realidad que se utiliza mucho en la parte de psiquiatría, obviamente con fines terapéuticos que lo utilizamos para manejar la ansiedad, esto es un ansiolítico. Entonces digamos que cuando es formulado por el especialista y tiene su seguimiento continuo, pues no debería generar ningún tipo de alteración, aunque se sabe que son de algunos medicamentos que podrían llegar a generar dependencia por parte del usuario. Pero el problema cuando lo utilizamos, o cuando lo utilizan, mejor dicho, con fines delictivos, es que como se pierde el estado de la voluntad, y aparte por lo general siempre están asociados con alcohol, porque en casi todas las historias que nos relatan los pacientes estaban por lo general consumiendo alcohol, entonces inhibimos más nuestro sistema nervioso central, es decir, perdemos más la capacidad de toma de decisiones. Y en esta pérdida de capacidad de toma de decisiones también nos exponemos más al trauma, porque como no logramos analizar bien todos los panoramas, todos los escenarios a los que nos enfrentamos, entonces es más fácil si va manejando la persona que tenga un accidente de tránsito, que se cruce la calle y lo atropelle a alguien, o que simplemente se pueda poner en un estado de estar en la calle y que alguien lo agreda pues físicamente con algún tipo de arma, ya sea cortopunzante o de arma de fuego. A nivel físico pues va a ser como la alteración de que lo puede llevar a una depresión respiratoria, es decir, un paro respiratorio, se excedan en la dosis que le dieron pues a la persona que pensaban robar y como consecuencia nos genera un paro respiratorio y posteriormente pues la muerte si no es llevado pues rápidamente a un servicio de urgencias para poder digamos dar el antídoto, dar el manejo indicado a la intoxicación. Bueno, nos pregunta Gabo a través de Facebook, cuando a uno le da un mal viaje por intoxicación o por el consumo de cannabis,
¿Qué sucede? ¿Por qué sucede esto? Bueno, entonces los mal viajes hablamos principalmente cuando nos estamos exponiendo a sustancias que son alucinógenas. ¿Qué quiere decir alucinógeno? Pues que nos genere una alteración en la sensopercepción, es decir, en lo que sentimos, en lo que percibimos, en lo que vemos, en lo que escuchamos. Entonces, en alguno de estos viajes, por llamarlo de algunas maneras, entonces se pueden ver, digamos, cosas que no son agradables o se pueden escuchar voces que no son agradables, y en estos estados podemos llegar a algo que se llama psicosis tóxica. Esta psicosis tóxica me genera que el paciente entre en un estado de agitación, esté como hiperexcitado, por explicarlo de una forma simple, y de esta manera se puede tornar agresivo. Incluso se han descrito algunos casos en los que funciona como disparador si uno tiene genes para esquizofrenia. Como tal, la marihuana no es que genere esquizofrenia, pero sí sirve como disparador de genes si uno por antecedentes lo tiene. Entonces, en alguno de estos casos de psicosis tóxica puede dispararme estos genes y quedar pues ya la persona con una psicosis. No necesariamente de por vida, pero sí de pronto que requiere intervención en el servicio de urgencias. Nos pregunta Santiago a través de Facebook, ¿qué se debe hacer como primeros auxilios para cuando hay una intoxicación por pólvora? Incluso nos preguntaban también antes si se llama una ambulancia, se espera, se va a la clínica, ¿cómo se atienden esos primeros auxilios? Pues bueno, si se tiene el servicio de ambulancia sería lo ideal, porque el grupo pues de paramédicos está entrenado para atender inicialmente este tipo de exposiciones, pero si no se tiene el acceso a una ambulancia, pues traerlo lo más pronto posible a través de sus medios, ya sea en el carro de la casa o en un taxi, de la forma más pronta posible. Y nuevamente, inicialmente, si cae en los ojos, lavado con abundante agua; si cae en piel, lavado con abundante agua; y si fue ingerido, no inducir el vómito, sino consultar inmediatamente al servicio de urgencias. Es lo que hay que tener en cuenta. Los productos de aseo ¿pueden generar intoxicación? Hay algunos productos de aseo que nos podrían llegar a generar intoxicación. Se llama intoxicaciones por sustancias de uso doméstico. Entonces, en este contexto tenemos que, por ejemplo, lo que es el champú, cosas así por el estilo, no nos generarían síntomas intestinales, mas no generarían una intoxicación, por ejemplo. El Clorox, que es una intoxicación muy frecuente, en realidad se ha visto que el pH es muy similar al de nuestro organismo. Entonces, en este orden de ideas, pues no nos podría generar ninguna intoxicación. De pronto, lo que se ha visto es que nos puede generar síntomas respiratorios, ya que es un irritante. ¿Cuál ha sido el problema? Que hemos visto que ahorita algunos tipos de límpido, que no es el convencional, no es el Clorox, no es el Patojito, que digamos son como las marcas más reconocidas, sino algunas que ya se venden con uso industrial. Ese sí tienen un pH más alto, estamos hablando de un pH entre 7 y 8, y esto sí nos podría generar una lesión cáustica. Entonces ahí entraría a depender de qué tipo de sustancia se está utilizando. Y además hay que tener en cuenta si se está mezclando con sustancias como amonio cuaternario, por ejemplo, en lo que son las clínicas, que se utiliza para todo el tema de desinfección. Entonces esta sí nos podría generar lesiones cáusticas y es una urgencia clara de tóxico. Bueno, doctora, ahora los alimentos también, que estamos como tan dispuestos en esta época de diciembre a estar comiendo por aquí, comiendo por allá, a veces cometiendo excesos. ¿Cuáles son esos alimentos que nos generan mayor riesgo de intoxicación? Bueno, pues digamos que son los alimentos que nos van a actuar como reservorios de ciertas bacterias, parásitos, virus, que son los que finalmente generan la intoxicación. ¿Qué se ha visto que es lo más frecuente? Digamos que el pollo, o sea, por eso dicen la famosa intoxicación con arroz con pollo, pero es porque ha visto que el pollo puede contener el Staphylococcus aureus, es una bacteria. Entonces, esta nos va a producir síntomas intestinales. Inicialmente, no hay que darle como profilácticamente antibiótico a todo el mundo, sino que depende de los síntomas y depende de que uno pues logre identificar si es de características bacterianas o no para poder dar el antibiótico. Otros alimentos que se ha visto que pueden generar este tipo de intoxicación van a ser los mariscos, o sea, en general todo lo que es el tema de mar, principalmente los mariscos nuevamente. Y algo importante que hay que tener en cuenta, esto podría entrar dentro de intoxicación alimentaria, es el consumo adecuado de atún,
porque sí se ha visto que un exceso en consumo de atún nos podría llegar a generar incluso una intoxicación por mercurio, ya que estos son peces que acumulan en grandes cantidades este metal y si se consumen de una forma diaria y frecuente podrían llegarnos a generar sintomatología de intoxicación por mercurio. Doctora, nos preguntan si en un adulto mayor una intoxicación alimentaria puede generar un alto riesgo. Claro que sí. Digamos que los más expuestos para intoxicación alimentaria son el grupo poblacional de los niños, los adultos mayores y las mujeres embarazadas. Son los que más riesgo van a tener. ¿Por qué? Porque se nos van a deshidratar más fácilmente y también porque digamos que su motilidad, el movimiento intestinal de ellos también va a ser diferente al de una persona pues en una edad adulta que esté sana, que no tenga ningún tipo de comorbilidad, ningún tipo de antecedente. Otro alimento que acabo de recordar que también es muy frecuente es el huevo, porque el huevo a veces lo que se está acostumbrado a hacer es lavarlos y guardarlos lavados y cuando se lavan y se guardan lavados estos almacenan bacterias. Lo indicado en este caso es lavar el huevo pero justo antes del consumo, ¿listo? No previamente, sino los que se vayan a consumir. No se deben guardar en la nevera, eso es otra recomendación, idealmente que sean en un recipiente aparte. Y a la hora de estallarlos, lo recomendado es hacerlo con una cuchara, también es importante hacerlo, no quebrarlos como contra el filo de la mesa, porque cuando se quiebran contra el filo de la mesa, al tener impacto la cáscara con la clara, ahí pueden estar introduciendo la bacteria. Y ahorita que se utilizan mucho lo que es la tabla de quesos, lo que son este tipo de carnes también contienen muchas bacterias y los quesos, entonces lo que se recomienda es tener una tabla para quesos a la hora de cortarlos, otra tabla para el jamón, por así decirlo, otra tabla para las verduras, que no sea todo en la misma tabla, idealmente no tablas de maderas porque en las endijas se guardan también bacterias, sino que sean tablas de plástico y pues hacer un adecuado lavado de ellas cada vez que se utilizan. ¿Cómo diferenciar una alergia de una intoxicación? Nos preguntan a través de Instagram. Bueno, esto es principalmente como para el tema alimentario, que es donde se podría presentar como digamos la duda entre si es una alergia o es una intoxicación. Entonces la alergia está asociada principalmente con síntomas ya sea a nivel de la piel, entonces podremos tener algo que es como el rash, que es el enrojecimiento, el prurito, que es la picazón, y aparte pues se pueden generar síntomas respiratorios casi que inmediatos que podrían llevar pues a algo que nosotros llamamos anafilaxia, que ya es como un choque por la alergia. En el caso de la intoxicación, por lo general los síntomas principales son gastrointestinales, es decir, diarrea, vómito, dolor abdominal. Y si es por bacterias o neurotoxinas, pues generan fiebre. ¿El licor que no está adulterado puede generar intoxicación? Claro, se habla de este tipo de intoxicación, se conoce como etilismo agudo. De hecho, por eso están los grados de alcoholemia. Dependiendo del grado de alcoholemia, se van a presentar una serie de síntomas. Entonces hablamos pues que inicialmente vamos a tener nada más lo que es alteración de pronto para la dificultad para hablar, que es como los principales síntomas que son perceptibles. Posteriormente vamos a tener ya lo que es la alteración para la marcha, o sea, se nota que está caminando como extraño. Finalmente, pues ya hay alteración como en la coordinación motora de la persona y si continúa tomando puede llegar incluso a generar convulsiones. Bueno, doctora, ya para ir cerrando, unas recomendaciones para que la gente esté muy atenta en estas épocas de fiestas y pues para que disfrutemos esas fiestas sin correr estos peligros. Bueno, entonces a nivel general, pues como en esta época se reúne todo el grupo familiar, por lo general en la casa de los abuelos y hay niños y demás, súper importante en esta época mantener todo fuera del alcance de los niños, llámese medicamentos, llámese sustancias para el aseo, llámese alcohol para que los niños no vayan a estar ingiriendo bebidas alcohólicas que estén mal puestas por ahí. Es importante también, como dijimos, en cuanto a la parte delictiva, estar siempre con el grupo de amigos, no recibir nada de extraños, verificar que la botella que se esté consumiendo esté sellada adecuadamente, que se haya comprado en un lugar
pues digamos, entre comillas, que esté con el expendio aprobado. Importante no dejar las bebidas alcohólicas solas en la mesa, sino que siempre alguien esté cuidándolas, esté verificando. Obviamente pues evitar el uso de pólvora, ya que esto debe ser nada más fue para espectáculos que tengan el permiso, y en caso de que tengan algún tipo de intoxicación, saber de que aquí en Imbanaco estamos 24 horas, los 7 días de la semana, y pues que pueden acudir inmediatamente. Doctora, muchas gracias por esas recomendaciones. A ustedes que nos están viendo, pues a estar muy alertas con todas estas situaciones, a ser precavidos, a tener medida, para que podamos disfrutar las fiestas de una manera sana, tranquila y sobre todo sin eventualidades de salud. Así es, Paola. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes por el espacio y que tengan buen resto de día, feliz Navidad y feliz año nuevo. Bueno, y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en Doctor Responde. Esta es nuestra última emisión del año. Ya regresaremos en la segunda semana de enero del 2022. Desde Doctor Responde, pues les deseamos unas felices fiestas y como les decía anteriormente, a estar muy atentos para que no ocurran estas eventualidades que nos pueden hacer pasar un mal rato. Muchas gracias. Clínica Imbanaco, Grupo Quino Salud. Tu vida, tu clínica, tu salud, tu vida.